Buenos días, muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy lunes 16 de mayo del año 2016. Vamos a conversar este lunes con un personaje, es ya un personaje, que estuvo haciendo radio inclusive. Así es. Estuvo haciendo radio. Sociólogo de profesión, escritor, compilador de la biografía de un hombre, ¿verdad? Y autor del libro El Poder de Servir, que es una semblanza de Ramiro Sacasa Guerrero. Ese libro va a ser presentado hoy en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamera a las 6:30 de la tarde. Melvin Sotelo Avilés nos acompaña hoy precisamente para hablar sobre este libro. Antes quiero referirme a que el editorial del diario La Prensa de hoy titula como valioso legado precisamente el libro de Melvin titulado El Poder de Servir. Ramiro Sacasa Guerrero, que es el personaje al cual se dedica el libro, y no solamente se dedica, es el sujeto activo por el cual el libro existe. Ocupó cargos prominentes en varios gobiernos del periodo de los 45 años del somocismo, pero era un liberal de principios, ¿verdad? Totalmente un hombre recio en la política, y cuando él vio que la dictadura somocista estaba entronizada y que se perseguía un ejercicio arbitrario y prolongado del poder, no tuvo reparo en adversar al último Somoza, Anastasio Somoza Debayle. Muchos de los oyentes que me escuchan saben perfectamente quién es este personaje, y yo los invito que si tienen algunas anécdotas, algunas reflexiones sobre la vida de este personaje de Ramiro Sacasa Guerrero, no duden en llamarnos precisamente a eso de las 11:30 de la mañana, cuando hayamos terminado, ¿verdad?, de escuchar la disertación que hará sobre el tema el sociólogo Melvin Sotelo. Melvin, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Buenos días a la radioaudiencia que escucha este programa tan valioso, que es un programa de reflexión y que realmente es un aporte también para Nicaragua, tanto para contribuir a la tolerancia como por los análisis serios, rigurosos que vos haces con tu persona y con los invitados que traes a tu programa. Muchas gracias, Melvin. Hablemos, vamos desgranando la mazorca. Sí. Hablemos del personaje. ¿Por qué te cautiva? ¿Qué te motiva a hacer este texto, este libro? Sí, bueno, de niño recuerdo que yo soy de Huaco, ¿no? Y entonces vengo de una familia conservadora, y recuerdo que Agüero, cuando llegaba que de la casa de mi hermano, él se dirigía a sus seguidores, pero después viene el pacto entre Agüero y Somoza. Sí. Y entonces para mí las personas referentes se vuelven Ramiro Sacasa y Pedro Joaquín Chamorro. Eso en el periodo de los 70. Después poco a poco comienzo a informarme sobre Ramiro Sacasa, a hablar con algunos contemporáneos de su tiempo, y me doy cuenta que es una veta de oro, que es un ejemplo para las futuras generaciones, más ahora que la política y los políticos están en una situación bien crítica. Y luego de escribir el libro, no lo hice antes, puse el nombre de El Poder de Servir. ¿Por qué el título? El Poder de Servir porque realmente Ramiro Sacasa, su vida y su obra son un ejemplo inspirador. Su liderazgo fue un liderazgo basado en principios, al utilizar la política y el poder como un instrumento de servicio y para alcanzar consensos que facilitaran la construcción de la democracia. Esa es una razón. Pero además, si te fijas en la parte de abajo, dice ni reelección ni herencia del poder. Desgraciadamente en Nicaragua nos encontramos con que
la historia va dando vuelta, como dice el maestro Alejandro Serrano Caldera, como una bicicleta estacionaria. Y volvemos al punto de partida con diferentes actores, pero la misma circunstancia. Entonces, prácticamente este libro, si nosotros le cambiamos los nombres y apellidos, no estamos hablando solo de la dictadura de Somoza, sino también contra lo que luchó Ramiro Sacasa, contra el régimen autoritario que violenta los derechos ciudadanos. Entonces, este libro también se presta para hacer ese análisis. Estamos hablando de un Ramiro Sacasa, como bien lo apuntaba, que luchó, que después de estar de funcionario, y podemos hablar también de las cosas que él hizo como funcionario público, en un momento cuando a los 6 meses que está Anastasio Somoza III en el poder de haber sido investido, de su investidura, llama Ramiro Sacasa Guerrero, siendo el ministro de Educación de Somoza, a una conferencia de prensa y lo denuncia, diciendo que él se quiere elegir. Y ahí la famosa frase de ni reelección ni herencia del poder, porque a él no le interesaba que se profundizara la dictadura. Luego que con Luis Somoza, del cual él fue también su ministro de la presidencia, se había avanzado un poco en el proceso de democratización, y eso todavía fue mayor durante el periodo de René Chic, que dicho sea de paso fue Ramiro Sacasa el que lo propuso. Y quiero contar rápidamente esta anécdota. Cuando Luis Somoza va a terminar su periodo presidencial, ya incluso se había pasado la ley, la reforma constitucional en el que Luis Somoza no se podía reelegir. Y entonces le dice a Ramiro Sacasa: primo, pero se querían mucho, ¿no? Ahora te toca a vos. Y le dice Ramiro Sacasa, y ahí es como que si vos te estés reeligiendo, y de eso no se trata. Tenemos que buscar a alguien que no huela a Somoza. Y te propongo, le dijo, ¿a quién proponerle? Te propongo a René Chic. Y ahí está la historia, pues, después de que fue René Chic que asumiera la presidencia de la República. Mira, cuando estabas hablando aquí, se entrecruzan los apellidos, y este connotado apellido Sacasa, ¿verdad? En el libro de Adolfo Díaz Lacayo, Gobiernos, Gobernantes y Genealogía, ahí está claramente definida la genealogía de los Sacasas y cómo han... como familia pues han estado siempre en el poder. Así es. ¿Qué rasgos característicos con esta anécdota que nos estás contando, verdad? De entre Somoza de Baile, que al final también son Sacasas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo influencia este asunto de las familias en la política? Bueno, nos podemos ir incluso hasta la independencia, pero no nos vamos a ir ahí. O sea, aquí hay un capítulo en donde yo hablo de la incidencia política de la familia de Sacasa desde antes de la independencia hasta después. Es decir, el Crisanto Sacasa Parodi fue el último coronel de armas, representante de la corona, y fue el primero en que da el grito de la independencia de Nicaragua, en Granada. Y José Coronel Urtecho, en sus reflexiones de la historia de Nicaragua, tiene un libro de casi 800 y pico de páginas, donde dice que para entender la historia de Nicaragua hay que leer a este personaje, Crisanto Sacasa Parodi. Pero bueno, demos el salto ahora hasta la familia Sacasa, ya más en el 26, cuando en el 25 que le da el lomazo Emiliano Chamorro, está un personaje que se llama Crisanto Sacasa Sacasa. Y Crisanto Sacasa Sacasa es el padre de Ramiro Sacasa. Entonces, él se va a México, consigue las armas con el presidente Elías Calle, y viene a Nicaragua, pero los neutralizan los marines. Pero bueno, entonces en la parte de Chinandega, donde él desembarca, ahí prácticamente casi aniquilan a toda la agrupación, pero en la parte de Puerto Cabeza ellos vienen hasta Tipitapa. Si hubiese sido Crisanto Sacasa el que hubiera llegado ahí, otra fuese la historia de Nicaragua. Pero bueno, también ahí se narra, porque estaba hablando de Aldo Díaz Lacayo, ¿no? El gran maestro. Prácticamente Moncada desprecia a Sandino, incluso le decía a usted que la nombró general, ¿no? En cambio Juan Bautista Sacasa lo acoge, y ahí tiene que ver incluso Crisanto Sacasa.
Cuando se dan los acuerdos de paz con Sandino, Crisanto Sacasa es uno de los que firma, porque ya había una relación. Y luego, en el tiempo del de Somoza García, porque esa es la otra cosa, los Sacasa han estado de manera directa, como vos lo decías, o indirecta, en el ejercicio del poder en Nicaragua. Sí. Entonces, en los años 56, en los años 56, y eso es bueno ligarlo porque son cosas que se desconocen, Crisanto Sacasa está de presidente de la convención del Partido Liberal y además del Partido Liberal. Somoza García, el primero, quiere reelegirse y Sacasa se le viene encima. Entonces lo destituyen como presidente. Somoza es santo aliado y en la noche Rigoberto López Pérez se lo está volando, ¿no? O sea que esto de la no reelección ya desde el padre venía. Por eso es que yo digo, o sea, para entender la personalidad de Ramiro Sacasa hay que conocer también al padre Crisanto Sacasa. O sea que eso viene desde muy atrás, ¿no? Y en el caso de Luis Somoza, esto que hablaba del parentesco, Luis Somoza crece en los corredores de Crisanto Sacasa, porque era de la misma edad exactamente. Los dos nacieron en 1922. Había ese parentesco entre los dos, y lo que dicen es que Luis Somoza era Sacasa y Anastasio Somoza de Baile era Somoza. Entonces este hombre es educado y ahí sale en cita donde hace Luis Somoza reconocimiento a Crisanto Sacasa como su mentor. Hay una corriente en la historia, Melvin, sí, que trata de poner siempre de manera maniqueísta a los personajes, a los actores de la historia como buenos o como malos, siempre contrapuestos, como que no hubiese una gama de colores, como que si no hubiese una escala de grises. Y hay quienes advierten de manera ya reposada, cuando han pasado los acontecimientos, que la historia pues no es así y que el somocismo en todos sus periodos tiene algunos elementos oscuros, pero tiene algunos elementos de brillantez. Y precisamente los encontramos con ciertas características de hombres que formaron parte de esos procesos de gobierno. ¿Cómo se destaca entonces la figura de Ramiro Sacasa en medio, ¿verdad?, de este periodo somocista que es bastante dilatado en historia? Porque bueno, estamos partiendo del claro, fenómeno del gobierno de Luis Anastasio Somoza de Baile. Sí. Después vamos al periodo de René Chic, pero ahí hay, ¿verdad?, una participación activa de este personaje. Así es. Bueno, está muy bien lo que vos estás planteando de diferenciar, ¿no? Y casualmente este libro trata de quebrar esa visión maniqueísta de la historia de Nicaragua. Es fundamental. O sea, yo crecí también con la idea de que todo lo del somocismo era malo, y con este estudio me doy cuenta pues de que en el tiempo del periodo de Somoza hubo hombres valiosísimos, intachables, honestos, capaces. Y también en el libro yo trato de demostrar que los hombres no salen por arte de magia, sino que los hombres, y sobre todo Ramiro Sacasa, se rodeó de otra gente talentosa que fueron como sus discípulos, porque él consideraba que la dirigencia tenía que ser una dirigencia colectiva y que los hombres no eran imprescindibles. Yo crecí en los años 70, 80, bueno, recordando aquella frase famosa de Bertolt Brecht que decía: los hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan un año y son mejores, y otros que son imprescindibles. Para Ramiro Sacasa, lo que era imprescindible eran los principios, las ideas por las que luchó y por las que murió. Entonces eso muestra una estatura él no le tenía miedo a los talentos, más bien tanto el padre como el hijo lo que hacía era buscar esos grandes hombres brillantes y apoyarle. Y está el ejemplo de Pedro J. Quintanilla, o sea, está el ejemplo de Antonio Tijerino Medrano, está el ejemplo de Felipe Rodríguez Serrano, o sea, yo los menciono ahí en el libro. O sea, ¿quién puede decir que ellos ganaron un centavo? ¿Quién puede decir que ellos hicieron cosas indebidas? O sea, en el tiempo de Ramiro Sacasa, Ramiro es
el fundador del Instituto Nacional de Seguro Social, lo que ahora se llama el Instituto Nicaragüense de Seguro Social. Estamos hablando del 50, incluso en el pedido de Somoza García. Ramiro es con esta gente el que funda el Instituto de la Vivienda. Ramiro es con esta gente el que logra una cantidad de leyes en beneficio de los trabajadores. Una de las famosas leyes es la ley de protección de los mineros y de las minas. En 55, y esto es también una anécdota muy importante, prácticamente cuando se somete la ley de autonomía universitaria, Luis Somoza, hay una votación aplastante en contra. Cuando Ramiro Sacasa está de ministro de la presidencia, cuenta el doctor Carlos Tuneman que la aprobaron sin quitarle una coma y un punto. Él está con Mariano Feo Gil, hay una conversación y le dice Luis Somoza a Mariano Feo Gil, bueno, y ahora veamos lo del rector. Le dice, señor presidente, yo le propongo una terna y usted escoge los tres. Y él le dice, me está diciendo que yo lo escojo y me echo encima los otros dos. Pero además le dice, ¿por qué tengo que escoger yo si estamos hablando de autonomía universitaria? Es la misma universidad la que tiene que decidir. Y por supuesto detrás estaba Ramiro Sacasa. También ahí en el libro se cuentan otras cosas de cuando pasó lo de Lamas y Mollejones. O sea, el libro está lleno de una cantidad de cosas planteadas por gente que vivió ese momento. Y esa es la riqueza también de este libro, que no solo está basado en fuentes documentales, sino que hay entrevistas de hombres que vivieron ese momento. Ok, quiero que nos refiramos ahora al tema del grupo de los 27, ¿verdad? Donde participaron 27 dirigentes de 7 partidos políticos, 2 centrales obreras, y que el 27 de junio de ese año, estamos hablando de 1974, que lanzaron una proclama, ¿verdad? Que decía no hay por quién votar, ¿verdad? Entonces, ¿qué participación tuvo Ramiro Sacasa junto con Pedro Joaquín en este grupo de los 27? Para después dedicarle un párrafo, por lo menos, ¿verdad?, al grupo de los 27 actuales, ¿verdad? Que a principios de mayo lanzó un manifiesto. Así es. Bueno, creo que nos tenemos que ir un poco para atrás en la historia, ¿no? Pedro Joaquín Chamorro apoya a Agüero. Incluso en 66 él lo apoya con lo que fue la primera UNO, que está el Partido Liberal Independiente, está el Partido Social Cristiano, está el Partido Socialista, está el Partido Comunista. Luego se da lo de enero del 67 y después del 68 comienzan unas pláticas, ahí tuvo que ver también detrás estuvo los Estados Unidos, entre Somoza y Agüero, de caras a una democracia controlada. Ahí comienza a discutir para repartirse el poder. Y entonces, por supuesto, Chamorro, cardenal, se opone. Y por otro lado, Ramiro Sacasa ya en 67 había denunciado a Somoza. Entonces, por un lado, el Partido Conservador expulsa a Pedro Joaquín Chamorro y él funda lo que es la Acción Nacional Conservadora. Y por otro lado, Ramiro Sacasa es expulsado del liberalismo y funda el Movimiento Liberal Constitucionalista. Pero hay dos elementos también que son fundamentales en esto de la historia y que yo relato algunas de esas cosas aquí. Tanto Pedro Joaquín Chamorro como Ramiro Sacasa, o sea, cuando uno los analiza a fondo, o sea, ellos trascienden el origen partidario. Y aquí hay incluso un capítulo sobre el pensamiento político de Ramiro Sacasa, que desgraciadamente ha sido traicionado por Alemania. Entonces, Pedro Joaquín Chamorro, él estuvo en México, él se empapó de las ideas liberales, pero también Pedro Joaquín Chamorro era un hombre que también se le ubicaba como social cristiano. Ramiro Sacasa era un hombre que se identificaba con el liberalismo social, pero además era una persona que leía mucho la doctrina social de la iglesia. O sea que para ellos no les fue difícil hasta el química juntarse. Pero además ellos se conocieron en México. Aparte de aquí, pues estuvieron en México en algún momento como un mes, creo yo. Cuando se da lo de Lamas y Mollejones, quien hace las negociaciones para que no se dé lo de Lamas y Mollejones es
por el lado de Luis Somoza está Ramiro Sacasa, por el lado de Pedro Joaquín Chamorro está ¿cómo que se llama? Pablo Antonio Cuadra. Y hay ese esfuerzo y hay esa búsqueda de impedir los lamas y mollejones, ¿ves? Y más bien quieren aprovechar la oportunidad de esto para comenzar a hacer otros cambios que para Luis Somoza eran importantes, y también en la búsqueda de impedir que su hermano llegara al poder. ¿Ves? Entonces, incluso ya cuando está preso Pedro Joaquín Chamorro, hay una reunión en donde está Luis Somoza, que yo la cuento en el libro, Luis Somoza, Ramiro Sacasa y Pedro Joaquín Chamorro. No me voy a meter en detalle porque tampoco voy a decirlo todo, ¿no? La idea es que lean el libro. Sí. ¿Ves? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya en 71, ahora yendo a la otra parte, ya se juntan prácticamente los dos. En 72 sigue ese proceso. Hay una cosa que se llama la Coalición Nacional. Después se forma otra agrupación en donde fueron prácticamente, para decirlo, contextualizarlo, en el momento fueron dos disidentes expulsados de sus respectivas organizaciones políticas. Así es que engendran una cosa totalmente contraria al pacto. Y yo hago aquí, incluso en el libro, valga un paréntesis, una analogía entre el pacto de Álvaro y Somoza y el pacto de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Entonces, pero sigamos, ¿no? Con Ramiro Sacasa y Pedro Joaquín Chamorro. O sea, en un momento los dos deciden hacer un pronunciamiento en el 73, en el mes de junio casualmente, y como movilización nacional. Incluso en Novedades salió algo y dice, y es que no quiero meter la mona porque movilización nacional es mona, ¿verdad? Ese es el antecedente, y ya los dos están en la búsqueda con los otros partidos políticos de juntarlo. Y entonces, después de una serie de huelgas del sector de salud y de educación, que le apoyan casualmente a Ramiro Sacasa y Pedro Joaquín Chamorro, es que se forma el grupo Los 27. Y donde por primera vez no solo están partidos políticos, sino que organizaciones sindicales. ¿Ves? Pero ellos no solo se quedan ahí, sino que hacen un pronunciamiento, y los que están en este pronunciamiento son los líderes de cada uno de estos movimientos políticos y organizaciones sindicales. Pero además en el Tribunal Supremo Electoral meten un escrito después en donde prácticamente piden que se invaliden las elecciones, porque estos dos hombres, uno, el caso de Somoza, está violando la Constitución porque él es un militar activo y la Constitución lo prohíbe, y Paguaga también es un funcionario activo porque es de la Junta de Gobierno. Entonces, por eso no hay por quién votar, y ellos además se abstienen, y el 1 de septiembre hay elecciones. Hay un 50% que dice el oficialismo que asistió a las elecciones, ¿ve? Y luego pues viene lo que es la Unión Democrática de Liberación. O sea que ellos son los pilares de la formación de esto. Pero en el libro, como digo, yo soy alérgico a poner a la gente en un santuario. Para eso están las iglesias, ¿no? Entonces, en este libro se pone a Ramiro Sacasa como parte de un esfuerzo, pero se pone el ejército de hombres, de líderes capaces, que en ese momento dejan a un lado los intereses particulares y más bien lo que hacen es que se van por aquello de las cosas mínimas o básicas que les unen. Habías hablado del legado, ¿verdad? Y de la fundación del Movimiento Liberal Constitucionalista, que después se convierte en Partido Liberal Constitucionalista. Este legado, ¿lo mata Arnoldo Alemán? Yo creo que sí. No creo, estoy seguro que sí, pero incluso por lo menos formalmente desde el punto de vista de esas siglas partidarias. El Movimiento Liberal Constitucionalista nace opuesto a una dictadura. Alemán, con el pacto, consolida una dictadura. Estamos hablando de dos cosas opuestas. Yo no sé si Alemán ha leído alguna vez el pensamiento político del doctor Ramiro Sacasa, o ha tenido interés en que se difunda. O sea, yo he estado incluso en pláticas en los territorios de gente del PLC, gente valiosísima, y he estado ahí porque he acompañado a Ramiro Sacasa Gurdián. Y Ramiro Sacasa Gurdián también, y eso es importante que quede claro, la gente se ha distanciado totalmente con Alemán, nada tiene que ver con Alemán, y además cuando él se metió al PLC, casualmente era con la idea de rescatar
al Partido Liberal Constitucionalista, que dicho sea de paso, fue en el 81 bajo la dirigencia de Ramiro Sacasa Guerrero que se convierte en partido. Ahora, en el 91 es posible que haya habido buenas intenciones por los que formaron en ese momento el PLC, y hasta puedo dar el beneficio de la duda a Alemán, ¿ve? Sí, pero por quienes lo acompañaron, ¿no? claro, porque José Rizo es un liberal doctrinario, ajá. ¿ve? Y lo mismo puedo decir de José Antonio Alvarado y Lorenzo Guerrero, Lorenzo hijo Guerrero, por del supuesto, otro, sí. un gran hombre, ¿no? Del papá, ¿no? Del hijo del doctor Lorenzo Guerrero. Sí. Pero después Alemán prácticamente desvirtuó y ha convertido el PLC en un partido familiar. Ok, me quedé pensando en esto del legado. Yo creo que sí hay un legado. Ok, Ramiro Sacasa Guerrero participa. Yo recuerdo, yo era muy joven, pero participaba de algunas sesiones como realizador de televisión. Iba a las sesiones del Consejo de Estado. Él era parte del Consejo de Estado. Yo lo miré ahí lo conocí. Sí. Y tenía una extraordinaria oratoria y desmenuzaba muy bien los anteproyectos de ley. Eran irrefutables sus argumentos, de tal manera que la dirigencia joven del Frente Sandinista a veces se quedaba mudo, pues. Ahí recuerdo a Hugo Torres, recuerdo a Bayardo Arce, recuerdo a Dora María, que en algún momento pues estuvieron en el Consejo de Estado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué rescatás vos de ese periodo? Bueno, hay un capítulo entero del Consejo de Estado. Y en efecto, el doctor Ramiro Sacasa se vuelve un estorbo, porque tenía la experiencia, tenía los conocimientos jurídicos, la capacidad argumentativa, la formación doctrinaria y la tribuna para denunciar las arbitrariedades que se estaban dando y para decir, o sea, nosotros tenemos que hacer leyes que cobijen a todos los nicaragüenses y no a un sector determinado. Y cada intervención que tenía Ramiro Sacasa irritaba, por supuesto, a la dirigencia. Entonces se volvió un estorbo. Y ahí después otro capítulo, que es el último, donde yo hablo de la muerte trágica. Y hablo de la muerte civil, donde a él lo destruyen totalmente, económicamente. O sea, y hay pasajes que son brutales de lo que se plantea aquí en este libro. Lo destruyen totalmente. Y lo arrinconan políticamente. Ahora vos comparás, ¿verdad? Un espectro muy variado de liberales. Tenés PLI como agrupación política y tenés PLC, Partido Liberal Constitucionalista. ¿Cuál de estos dos? Bueno, ya descartamos al PLC, sí, ¿verdad? Sí. Por el estilo caudillesco o cacicazgo que tiene Arnoldo Alemán en esa agrupación. Sí. Pero vos considerás que hay algún liberal que retome el legado de Ramiro Sacasa en esas agrupaciones políticas. Bueno, yo creo que más bien tengo que ser cuidadoso en esto, ¿no? Lo que voy a decir. Más bien creo que el libro les va a permitir ahora que no haya ninguna justificación para no retomar y difundir el pensamiento y el ejemplo de Ramiro Sacasa. Prefiero plantearlo de esa forma. De esa manera, okay. Sí. Porque si no va a parecer que yo realmente no pertenezco a ningún partido político, no es mi interés tampoco. O sea, que el público juzgue si al pensamiento y acción del doctor Ramiro Sacasa Guerrero, ¿verdad? Los liberales actuales pueden ser considerados liberales. Sí, porque sí. Muy bien, me parece muy bien. Vamos a abrir el periodo de participación telefónica de nuestros oyentes. Tenemos aquí en línea a Sergio Martínez. Bienvenido, Sergio, te escuchamos. Muy buen día, Sergio, y saludos, Mendy. Te felicito por el libro, es un gran esfuerzo y verdaderamente cubrís bastante de las cosas que de manera tal vez muy dispersa se ha venido hablando sobre ese grupo extraordinario de la herencia de Crisanto Sacasa, los crisantemos. Don Ramiro fue uno de ellos y un hombre de extrema vanguardia en términos de la reforma liberal. Lo de la propuesta que grupo una novela. Hola, parece que hay interferencia en la línea, Sergio. Si nos podés volver a marcar, por favor. Hola. ¿Aló?
¿Aló? Te escuchamos, adelante. Sí, que tal vez el libro relata bien todo lo que abordaba la reforma liberal, porque algunos han puesto como que si eso fue una idea simplemente de René Chic o de Luis Somoza, pero fue todo un esfuerzo de un grupo de hombres, de pensadores, de ideólogos del liberalismo, que efectivamente podría haber dado el vuelco y el salto en la nación para salir de la posibilidad del poder absoluto que tenían los Somoza. O la otra cosa es el término de la muerte trágica y el estorbo que efectivamente era Ramiro en el Consejo Supremo, en el Consejo de Estado en aquel momento, y que lamentablemente de forma muy sospechosa, qué casualidad que fuera un IFA el que lo embistió y que causó el accidente que posteriormente provocó su muerte. Hay una anécdota que me contaban unos leoneses que en algún momento de una de las convenciones no le querían dar la palabra, y como iba transcurriendo más allá de la hora del mediodía, don Ramiro le dijo a Tacho, ¿trajiste comida? Porque yo sí vine preparado. Y no tuvo más Tacho que decirle a Cornelio y a los otros que estaban dirigiendo la convención, hombre, dale la palabra a Ramiro, pues, para que ya terminemos esto. Muchas gracias por la participación, saludos y de nuevo éxito, Melvin, y realmente es un buen esfuerzo de que conservadores y los que han prologado y los que han puesto en la parte trasera del libro, también varios conservadores y un socialista, estén haciendo lo que deberían de haber hecho desde hace años los liberales, y que ninguno de ellos ha expresado este pensamiento que quedó truncado desde la muerte de René Chic. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Melvin, tus comentarios hacia esa participación de Sergio. Sí, no, realmente, además que Sergio es un gran conocedor de la historia, es una persona muy estudiosa, a quien yo le tengo un gran cariño. Y abordó algo sobre los crisantemos. Uh-huh. Los crisantemos es una corriente que comienza con Crisantos a casa, que va en la búsqueda casualmente de formar un liderazgo joven, talentoso, fuerte, a nivel del Partido Liberal, al interno del Partido Liberal Nacionalista. Y ahí pues se destacan Pedro J. Quintanilla, el poeta Guillermo Rocho Tablada, Trejos, ¿ve? Y entonces, y casualmente son estos hombres como la punta de lanza que a lo interno del Partido Liberal comienzan a ir fortaleciendo, que son los civilistas en contra del militar de Tacho Somoza III, ¿no? Y en 1962, en un editorial, Pedro Joaquín Chamorro habla de los crisantemos, casualmente, de esa corriente liberal con un tipo de pensamiento que era el que le correspondía a Nicaragua. Y le dice a Ramiro Sacasa, bueno, yo quisiera saber quiénes son esos crisantemos, pues, no solo a nivel de lo que está arriba, ¿no?, sino a nivel del territorio. Entonces le dijo Ramiro Sacasa, porque como dice Sergio, tenían un humor muy fino. Dice, pasame el periódico y yo te voy a llenar páginas. Y eso es lo que se convierte después en el movimiento liberal constitucionalista. Ok, estas vidas paralelas, pero Joaquín Ramiro Sacasa. Hay un capítulo también sobre ellos. Sí. Aquí quiero que te separes un poquito del escritor que sos, uh-huh, ¿verdad? Y que apliques más el elemento sociológico. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estos prohombres, estos paradigmáticos seres, terminan así, ¿verdad? Y es con el tiempo que los rescatamos, ¿verdad? Como que el pueblo de Nicaragua no aprende, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nosotros, ¿verdad?, que estar recordando 50 años después, 30 años después, vidas de estos prohombres? En mis noches de insomnio, que a veces me pasa mucho, ¿no? Porque Nicaragua me preocupa. Hay otro dato curioso, que ahorita estamos hablando de 2, pero hay 3 que también firmaron los 27, y se llama Manolo Morales.
Manolo Morales también murió en circunstancias críticas. Llegó a un hospital, no lo quisieron atender, y cuando ya iba al otro hospital se murió. O sea que prácticamente los tres mueren en situaciones trágicas. Yo creo que, y también ese es el interés que yo tengo y he hablado con mucha gente, que es importante que se rescaten estos grandes hombres de diferentes partidos. O sea, podemos hablar de un Orlando Robleto Gallo entre los socialcristianos, el doctor Enrique Alvarado, el PLI, y así se puede mencionar a muchos. Es decir, necesitamos rescatar la verdadera identidad de Nicaragua. Hasta ahora la hemos manejado en blanco y negro, y eso es lo que no nos ha permitido realmente dimensionar nuestro país. Y también ese es uno de mis propósitos de escribir este libro. Desgraciadamente también hay algunas corrientes, algunos intereses políticos, como el caso de lo que decían al inicio, ¿no? O sea, a Alemán no le interesa que se destaque la figura de Ramiro Sacasa Guerrero, porque entonces sus bases no le permitirían hacer lo que ha hecho. ¿Y le ves alguna salida a eso? Yo no sé realmente, en términos estructurales. Pues, a nivel del PLC. Porque, a ver, si nos vamos al Frente Sandinista, aquí es más notoria la presencia de Papagayo, por ejemplo, una página especial que tiene doña Rosario, ¿verdad? Nos encontramos una página del legado de Carlos Fonseca, del pensamiento de Carlos Fonseca, ¿verdad? Ni lo ves maximizado, y la gente de la juventud sandinista muy poco conoce ese personaje. Bueno, la otra vez yo vi un como museo, en donde salía abandonado. Pero donde salía Daniel Ortega en todos los frentes de guerra. Yo no sé cómo hizo, pues. Pero por eso aquí hay una alteración de la historia, y creo que nosotros tenemos el compromiso a esta juventud de decirle, miren, aquí hay prohombre, hay que estudiarlo. Y también yo siempre digo a los jóvenes que se meten a política, si ustedes realmente quieren hacer política, primero estudien la historia. Ok, hemos contado con la participación silenciosa del diputado Enrique Sáenz, pero es inevitable mencionarlo acá. Ha estado quedito, ¿verdad?, escuchando, y hay llamada telefónica, Ulises, ¿verdad? Démosle a esa llamada porque después quiero hacerle una pregunta aquí a nuestro estimado amigo. Adelante, ¿quién? Nuevamente Sergio Martínez. Adelante, Sergio, te escuchamos. Aló. Nuevamente recordar un momento de eso de la reforma liberal, la oportunidad que tuvo Nicaragua con la visión de estos hombres y de Luis Somoza de tratar de institucionalizar la sucesión dentro del mismo Partido Liberal e ir a la mexicana. Y la otra opción que contemplaron fue ir a la colombiana, o sea, en un relevo entre liberales y conservadores, entre los cuales se menciona que Luis Somoza, a instancia creo que de René Chiqui y de Pedro J. Quintanilla, habían considerado la propuesta de que el primero que iba a ir en esa línea era Eduardo Chamorro Coronel. Otra de las etapas que eventualmente hubieran logrado institucionalizar la alternabilidad del poder y que no llegara Tacho al poder absoluto de tener la jefatura de la Guardia y de no apiarse de ahí, porque si una de las cosas que decían, y Luis lo secundaba, que el problema no iba a ser de que Tacho subiera, sino el bajarlo. Muchas gracias y de nuevo saludos. Sergio, otra llamada telefónica, Ulises. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Buenos días, un gusto saludarte, Sergio. Estaba escuchando atentamente el programa y es importante conocer la historia. Creo que una de las grandes debilidades del pueblo es de que no somos estudiados ni capacitados. En la medida que usted estudia y se capacita, su horizonte cambia, su visión avanza, y la historia nos permite evidenciar los errores culturales de nuestra sociedad para poder cambiar la sociedad y mejorar. Nuestros vicios siguen siendo lo mismo y es lamentable que en los últimos 40, 50, 100 años sigamos tropezando con la misma piedra. Yo les garantizo que si supiéramos quién fue Sandino, quién fue Carlos Fonseca, quién fue tantos héroes que dieron su vida por la nación, por amor al país, les garantizo que muchos sandinistas muertos estuvieran y tuvieran la capacidad de poder revivir, estuvieran luchando contra lo que hoy estamos viviendo.
se trata de disentir por disentir, no se trata de oponerse por política, se trata de que por los hechos podemos tomar conclusiones. Y lo que vivimos es lo mismo que la historia nos enseña, y para mí el resumen es que seguimos siendo un pueblo ignorante. Un gusto saludarles. Gracias, estimado Eddie. Bueno, les decía que está con nosotros Enrique Sáenz, diputado a la Asamblea Nacional. Yo no sé si tuve una confusión, ¿verdad? Pero bueno, de eso vamos a hablar después. El grupo de los 27, ¿verdad? Vos sos integrante de este grupo. Retoma indudablemente ese legado de este grupo de los 27 del año 74. ¿Qué persiguen? Sí, bueno, buenos días al auditorio de este programa. Efectivamente sí hubo una confusión, pero estaba muy contento de haber estado aquí aprendiendo. Pero antes de reaccionar a esa pregunta, Sergio, yo quisiera más bien reaccionar al trabajo que ha hecho Melvin, ¿verdad? Buen trabajo. Yo quisiera celebrar esta iniciativa y celebrar el ambiente de acogida que se le está dando al libro, porque casualmente, ¿verdad?, en los últimos tiempos he incursionado a estudiar el tema de la memoria, el papel que juega la memoria en la identidad de los pueblos y el papel que no pareciera que juega la memoria en la construcción del porvenir. Y realmente, como ya lo estaba planteando Melvin y vos, Sergio, tristemente nosotros somos un pueblo sin historia compartida, ¿verdad? Porque después de cada conflicto, el ganador ha intentado borrar de la historia al contendiente, de tal manera que no tenemos una historia que nos sintamos todos cómodos con esa historia compartida. Y en consecuencia, si vos no tenés el sentimiento de un pasado compartido, ¿verdad?, no tenés tampoco el sentimiento de una identidad compartida, de un presente compartido y de un porvenir compartido. Aquí nosotros nos encontramos con que Anastasio Somoza García y el somocismo intentó enterrar la memoria de Sandino, ¿verdad? Después resurgió, pero durante décadas era delito evocar la memoria de Sandino. Pero después, hay que decirlo, durante el periodo de la revolución, desde el Frente Sandinista se trató de construir una historia igualmente única, ¿verdad? Anulando lo que fue el somocismo, que con sus luces y sus sombras es parte de la historia de Nicaragua. Son 40 años de la historia de Nicaragua que vos tenés que asumirla con sus luces y con sus sombras. Si no, no vas a tener historia. E igualmente en la década de los 80, ¿verdad? La resistencia es parte de la historia de este país. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo por construir esa memoria, y me parece que allí es que adquieren un valor, valga la redundancia, histórico, aportes como este, porque alimentan a completar esa visión del pasado que nos ayuda a forjar nuestra identidad. No se puede construir ni presente ni futuro desde una visión facciosa, ¿verdad? Facciosa en el sentido de facción, sí, ¿verdad? Unilateral, unilateral, porque no se hace patria. Se hace patria realmente cuando aportamos a lo común, ¿verdad? Aportamos a lo compartido, y a mí realmente me siento regocijado de que se reivindiquen estas memorias, que al final también se reivindican los contextos que le dieron sentido a la presencia política de estos personajes. Después, precisamente, la iniciativa de los 27, que se expresa en este manifiesto, trata precisamente de establecer este enlace con
aquel momento histórico, porque creo que lo central de ese manifiesto, que a mí me parece que todos los nicaragüenses deberíamos leer, conocer ese manifiesto de 1974, porque en primer lugar es una lectura muy lúcida del momento económico, social y político que enfrentaba el país en 1974. Y en segundo lugar, el elemento central es que, haciendo una paráfrasis, le dicen a Anastasio Somoza de Baile: mire, señor, si usted no abre las puertas a la democracia, porque Somoza pretendía reelegirse, el pueblo inevitablemente va a encontrar la salida y usted va a ser responsable de eso. Entonces hoy, sin que sean circunstancias idénticas, son circunstancias parecidas. La idea es precisamente lanzar esa reflexión con ese enlace histórico, precisamente porque no podemos construir presente si no tenemos una historia compartida. Muy bien. Hay una llamada, Ulises. Jorge Reyes. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenos días, Sergio. No quiero entrar en muchas cosas, pero sí me gustaría a tantos eruditos como a quien admiro personalmente, a Enrique Sáenz, de que me diera un tópico sobre la historia que escribió Anastasio Somoza, que se llama El Calvario de la Segovia. A ver si merece alguna mención en este asunto de historia. Buenos días y muchas gracias. Don Jorge. Melvin, Sí. de verdad, felicidades, perdón, Gracias, por tu obra, un gran esfuerzo. Creo que estás contribuyendo para que la realidad nacional pues sea conocida en su gran mural, en su verdadera dimensión, con todas las aristas. Me parece que el hecho de que se haya mencionado, como se haya editorializado el valioso legado como valioso legado, y que hayas escrito el artículo, ¿verdad?, sobre el poder de servir, que aparece hoy en la prensa, más el evento que vas a tener, más el programa de radio, creo que hay una cierta resonancia, pues, ¿verdad? Y que creo que vas a aprovechar muy bien el escenario hoy del Pablo Antonio Cuadra para darnos a conocer en mayores detalles, con mayores detalles, esta personalidad, esta recia personalidad y el legado del doctor Ramiro Sacasa. ¿Tenés algo que decirnos todavía, verdad? Sí, porque creo que refiriéndonos a los acontecimientos del 74, lo del movimiento de No hay por quién votar, quiero leer algo, porque ellos después, el movimiento de los 27, fueron a conversar con la conferencia episcopal. Y entonces la conferencia episcopal hizo un pronunciamiento. Y en ese pronunciamiento voy a leer dos cositas nada más. Uno que dice: definitivamente es de nuestra incumbencia eclesial promover el deber político. No es nuestra misión apoyar necesariamente el poder político. Y después dice: si el voto simplemente acata o exige acatamiento, sencillamente no elige. Y firma el cardenal Miguel Obando y Bravo. Vaya. Bueno, con esa parte de la lectura que estás haciendo, ¿verdad?, nos despedimos. Reitero mis felicitaciones. Espero estar con vos hoy. Vamos a estar allá en un compromiso. Gracias, Enrique, por haber estado también con nosotros, ¿verdad? Amigos, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Esa parte lista. ¿Qué es el SICA?